¿Qué tal, mi bella gente? Bueno, voy a tratar de ser breve en este vídeo. Voy a darte una información de vida o muerte, literal. Es una información que si la haces bien o se le hicieran a muchas personas, se evitarían muchísimas muertes. De muertes súbitas, me refiero en este caso, por ejemplo, a atletas. Habéis visto que en campos de fútbol, de atletismo, cuando están jugando cosas, entrenamientos de intensidad, algunas personas, algunos atletas, y hablo de ellos porque es lo más notorio, se puede ver en el día a día, pero esto es lo que más tiene noticia, caen de muerte súbita, y esto se puede relacionar con algo sencillo en el 99% de los casos, como con buena hidratación, un buen equilibrio hidroelectrolítico. Y no se trata solo de beber agua, y ya lo descubriréis en esta información que iremos ampliando posteriormente con vuestras dudas, con vuestras preguntas, con cualquier cosa que queráis indagar. Estaremos pues ampliando la información. De momento trataré de no hacer un vídeo tan largo, de dejar más claros los matices, que las personas que tienen dudas, es normal porque esta información ha sido transversada, o no quiero usar estas palabras porque también la gente dice que uno tiene paranoias, pero os voy a hablar de ciencia, de sentido común, de resultados y de el día a día como entrenador de más de 25 años en el que he visto cientos y cientos de personas, y en el que he probado esto tanto en mí mismo como en muchos de las personas que forman parte de mis programas. Y lo único que tienes que emplear es un poquito de sentido común. Voy a hablar acerca del equilibrio electrolítico, y esto se cumple con aquello de equilibrar la sal en contraste con la cantidad de líquido que bebemos al día. No se trata de beber mucha agua, sino de beber la agua adecuada en condiciones adecuadas con el equilibrio adecuado. Hace mucho tiempo, años, esto empezó sobre el 1970, poco antes, que se empezó a demonizar la sal, a sacar la sal. También conjuntamente empezó el auge de los hidratos de carbono. Qué curioso esto, ¿no? Y se empezó a recomendar a las personas que bebieran mucha agua. Y esto, más que beneficioso, ha sido un problema. El agua es bueno, hay que hidratarse, pero lo que le falta a las personas es la mitad de la ecuación. Voy a tratar de ser muy práctico, de no meter muchas palabras técnicas, aunque a muchas personas les gusta escuchar a otras personas que hablan con palabras técnicas, palabras difíciles de entender y conceptos súper extraños, porque así parece que entiendes mucho. Y si alguien quiere tecnicismo, pues les daré los libros, las bibliografías que yo me he leído. En este caso quiero ayudaros a evitar consecuencias muy nefastas para la salud. El tema del equilibrio hidroelectrolítico es muy importante porque nuestro cuerpo es un cuerpo que trabaja con bioimpedancia, un cuerpo prácticamente, diciéndolo así coloquialmente, electrónico. Funcionamos con el impulso electrónico. Por eso los exámenes que se nos hacen para ver cómo estamos del corazón, del cerebro, siempre son exámenes que van de la mano con el electrocardiograma. Todo lo que lleva son impulsos electromagnéticos, y la bioimpedancia por la cual un peso entra, la señal que tiene que entrar por tu cuerpo en relación a la dificultad que se encuentran las señales eléctricas al pasar por nuestro cuerpo, es que nos dan los resultados. Entonces, ¿qué pasa si nuestro cuerpo no tiene una buena calidad o una buena relación electrolitos-líquido? Pues que la electricidad no se conduce de la misma manera. Es como decir que tenemos una instalación eléctrica excelente en nuestra casa, pero nuestros cables son deficientes, o no aguantan la electricidad, o se caen constantemente los fusibles y las cosas fallan. Pues de la misma manera, el fallo en el equilibrio electrolítico de nuestro cuerpo hace que fallen nuestros órganos, nuestro cerebro, nuestro corazón, todo nuestro organismo así. Os daré un concepto muy básico de cómo funciona esto en nuestro organismo. Cada vez que bebemos agua, justamente esa agua que bebemos, prácticamente agua destilada, que nos enorgullece, vamos al supermercado y compramos la botella más pura que hay, libre de sodio, libre de electrolítico, muy baja en minerales. Cada vez que encontramos, mientras más limpia el agua, más venenosa es para nosotros. Podrás entender muy bien escuchando esto. Mira, no somos una manguera de aquí a aquí o de aquí a nuestra piel. Agua que bebemos, agua que sacamos. Por eso verás que el sudor es salado, la orina también tiene ese color característico, porque no sale agua solo, sale agua con minerales y con otros oligoelementos, pero no es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que tú bebes esa agua súper limpia, súper pura, súper desmineralizada, tu cuerpo necesita agregarle, para poder excretarla, bien sea por la piel o por la orina o por la misma respiración, 2 gramos de electrolito. En palabras sencillas, 2 gramos de sal
por litro para poder excretarla. Entonces, si estamos en esta época que tú le tienes miedo a la sal, el médico te ha dicho que no comas sal porque tienes hipertensión y estás tomando las pastillas, que a todo esto, si la sal era el problema de la hipertensión y tú la dejas, porque no se te va el problema? Pero bueno, eso no lo alargaremos ahora. El caso es que cada vez que tú bebes agua y tu cuerpo no tiene los electrolitos necesarios, no se los das, necesitas darle de sus reservas. Las sales que tenés dentro de tus células, si le aportas agua para poderla excretar, para poderla orinar, para poderla sudar, hasta que un punto no la cede más porque es peligroso para tu salud, porque si no tienes la electricidad correcta en tu cuerpo, pues todos tus organismos fallarían. Entonces lo que hace es empezar a acumular esta agua en tus células, empezar a acumularla en las grasas principalmente, también en otro tipo de células, pero principalmente en las grasas, y por eso es que aquello que tú ves que es celulitis, realmente lo que estás viendo es un edema intracelular, que el agua se ha metido en la célula. Sí, por supuesto, que es grasa también, pero es grasa con edema intracelular, causado por el agua que tu cuerpo no ha podido excretar. Lo malo de esto es que grasa no solo hay en la piel, que es lo que tú ves, también hay grasa en el corazón, hay grasa en el hígado, hay grasa en el cerebro. Cuando se va para estas zonas también es cuando empiezas a ver que empiezas a tener hipertensión, migraña, la cefalea esta continua, dolores musculares, retención de líquido en tus rodillas, te empiezan a doler las articulaciones. Todo esto tan sencillamente porque tienes una hiperhidratación con una hiponatremia. Un desequilibrio que se puede evitar fácilmente simplemente tomando la cantidad adecuada de electrolitos con cada litro de agua que consumes. No me refiero solo a los vasos de agua que bebe, porque hay que computar toda el agua que bebe. La caña de la cervecita, el vino, el té, el café, todas estas cosas, porque es líquido. Siempre se ha dicho, no, pero eso no hidrata, lo que hidrata es el agua. De hecho, ni lo uno ni lo otro. Si no está acompañado de electrolitos, nada hidrata realmente correctamente. Y si hidrata es mientras tienes la poquita comida que tomas, la poquita sal que tomas de tus comidas y de las reservas que tienes en tus células. Pero que es muy limitado porque tu cuerpo tiene que mantenerse para poder mantenerte con vida. Hasta que este equilibrio se rompe, es demasiada la diferencia y termina pasando lo que termina pasando, que son estas muertes súbitas en muchos de los casos. Empieza a ver estos calambres continuos, debilidad, fatiga, cansancio crónico, todas estas cosas que provienen de esta situación en general. Y tú dices, no sé qué me pasa. Por lo general, cada vez que alguien me viene diciéndome esto, que tiene dolor de cabeza, cansancio crónico, que tiene calambre, todo esto, les pregunto, ¿cómo estás bebiendo el agua? Bueno, bien, me tomo 2 litros de 3, muchas veces bebe mucha agua. ¿Y cómo estás de sal? No, le he bajado peligrosa. Pero, y aunque yo se lo haya dicho, para que veas cómo es esta información, nuestro cerebro está tan acostumbrado a escuchar lo contrario, que aunque tú escuches esta información que te estoy dando ahora por primera vez, sueles olvidarla. Por eso lo bueno de los vídeos que se pueden repetir una y otra vez. Pero ¿entiendes por qué el problema es cuando bajas el uso de sal en tu día a día y encima incrementas el consumo de agua? Esto es muy peligroso. Yo podría beberme 3 litros de agua en media hora y morirme. Pues imagínate que nuestro cuerpo fue por impulsos eléctricos, pero si nuestros impulsos eléctricos no pueden pasar a través de nuestras células porque no hay una impedancia correcta, no se puede comunicar. La corriente no pasa a través de un líquido que no tiene electrolítico, que no tiene conductividad. Lo mismo sucede por nuestro cuerpo, por nuestros organismos, porque somos un organismo que funciona con bioelectricidad. Para que veas que no es por el agua, sino por el equilibrio hidroelectrolítico. Yo, en mis preparaciones, cuando me he preparado para competir de fitness, he llegado a beber hasta 8 litros y 10 litros de agua por día. Pero esta agua iba acompañada de sal. En mis preparaciones también se tomaba en cuenta que tomaba sal. En mis comidas, todas mis comidas llevaban sal. Entonces había un equilibrio entre la agua que bebía y los minerales que entraban. Recuerda que estoy hablando de palabras básicas, no quiero entrar en tecnicismo. Entonces, yendo un poquito más al grano, estoy tratando de en este vídeo hacerlo corto, dar todas las pautas necesarias para que puedas luego tener tus propias conclusiones, hacerme preguntas, decir que te preocupa y poder ampliar este tema. Pero por cada litro de agua que tú te bebes, tu cuerpo necesita emplear al menos 2 gramos de sal para excretarlo, porque no lo excretas así de sencillo, como bebo agua, orino agua, no, por eso la orina es amarilla, por eso tu sudor es salado. Entonces, porque tu cuerpo, para poder excretar cada litro de agua que tú consumes, necesita al menos 2 gramos
de sal. Y si tú no estás consumiendo esta sal ni en tus comidas, ni en tus bebidas, ni en ningún sitio, pues él las da de eso. ¿Qué pasa? Que cada vez que tu cuerpo tiene que donar sal al agua que consumes en todos tus alimentos, recuerda que no solo el agua que bebes, estamos hablando aquí del café, del té, la cerveza y todas estas cosas que vemos, las mismas frutas que son un 90% agua. En todo esto se tiene que permanecer un equilibrio hidroelectrolítico. Y si tú no estás consumiendo la sal suficiente, tu cuerpo cada vez le está cediendo sal para poderse liberar de esa agua y por eso cada vez tienes peor la conductividad de tu cuerpo a tu cerebro, tu corazón, tus órganos en general. ¿Qué pasa? Que tampoco el cuerpo sabe que alguna estupidez estamos haciendo, no termina de ceder todos los minerales que tiene, entonces lo que empieza a hacer también en un momento dado es acumular toda esa agua que sobra en nuestras células, en nuestras grasas, por eso empiezas a ver lo que vemos como celulitis, exceso, un edema, una hinchazón de nuestras células, porque el agua se almacena ahí, ya que no en nuestras células de grasa, y lo que no es que no solo es en la piel, tenemos grasa también en el cerebro, en el corazón, en los intestinos, y allí también se va toda esta hinchazón y se va toda esta edema intracelular. Casi todas las enfermedades habidas y por haber pueden tener su origen en esto, en que tú tienes una mala distribución de electricidad por tus órganos. Si alguien tiene duda de que somos organismos bioeléctricos, solo tiene que ver cómo los análisis que nos hacen, cómo estamos del corazón, son con electrocardiograma, son pasar por tu cuerpo, cuando te pega impedancia magnética, es a través de la corriente que puede pasar por tu cuerpo y miden todos tus órganos. Es porque básicamente somos cuerpos que funcionan con electricidad. Y esta calidad de conductividad se pierde si tú no tienes los electrolitos adecuados en tu cuerpo. Solo la palabra en sí lo dice. Me he encontrado personas con tanto miedo ante este concepto que apelan a dudas como Will y entonces en tono burlista, que se lo digan a los náufragos porque ellos no sobreviven tomando agua de mar. Vamos a ver, señores, estamos hablando de cantidades. Aquí nadie te ha dicho que te hinches a beber agua de mar, que te vayas al puerto más cercano y bebas agua y te bebas el agua de mar. Estamos hablando de concentraciones. Hay que tener dos dedos de frente para identificar la diferencia. Míralo de esta manera. Una misma medicina te puede ayudar, te puede curar de una enfermedad o te puede matar. Porque esos frascos que las personas que intentan suicidarse te toman el frasco entero, ¿qué pasa? ¿El médico le había vendido veneno? No, es una medicina que le ayudaba a restablecer ciertas patologías que tomándose el frasco entero les mataría. Pues lo mismo es, en este caso sería absurdo decir que porque entonces no sobreviven los náufragos bebiendo agua de mar, porque no va por ahí la cosa. Estamos hablando de un hidroelectrolítico, no de un exceso, equilibrio. Y antes de terminar con esta información de este momento, si te sirve para que te quedes con algo práctico, estamos hablando de que debes consumir aproximadamente entre 3 y 4 gramos para empezar a tener una mejora o a equilibrar los problemas que hayas empezado a causar en tu cuerpo durante todo este tiempo. Si eres una persona que sabes que tienes retención de líquido, porque es evidente cuando tenemos retención de líquido en nuestro cuerpo, tienes que saber que no es solo lo que estás viendo por fuera, también es retención de líquido por dentro y esto es lo que te está causando esos problemas de dolor de cabeza, de migraña, de hipertensión, de dolores crónicos, de artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando, por cada litro de agua que tú tienes que tomar, que consumes, sea como sea la presentación, tu cuerpo libera 2 gramos de sal de lo que tiene si tú no se lo das. Entonces llega un momento que esto es sostenible para el cuerpo, no puedes seguir dándole electrolitos porque sería mortal directamente para ti y empieza a mandarlo al resto de tus células, como he dicho antes. También lo que pasa aquí es que estas células no son eternas. Imagínate que tú pones un vaso, la típico de una gotera, pones una olla para que caigan las gotas y cuando esa olla se llena, pues hay que poner otra olla o se desborda y entonces se moja la casa igual. Aquí pasa lo mismo. Llega un momento en que tus células no están todas y aquí posiblemente o hay un fallo sistémico o esto se acompaña a que comes mal, entonces aprovecha el cuerpo de que ya no tiene más recipiente para seguir mandando esa agua que tú, gracias a que no consumes sal porque te da miedo consumir sal encima, no estás pudiendo excretar con facilidad, pues crea más recipientes, que son más recipientes, poder almacenar los líquidos. Pero esto es un tema también más profundo. Así que mi consejo
para empezar a sanar, para empezar a hacerlo bien, es que cada litro de agua que contabilicemos, que consumimos, debe ir acompañado de al menos 3 o 4 gramos de sal. Nuestro cuerpo tolera muchísimo más. De hecho, nos gustaría, físicamente admitimos muchos más gramos. Pero en este caso vamos a quedarnos con esa información de 3 a 4 gramos para empezar. 2 gramos va a mantener un equilibrio. Si te gana el sabor a las ganas de estar sano, pues 2 gramitos para al menos mantengas ese equilibrio, no sigas empeorando, que tu cuerpo no tenga que ceder 2 gramos de sal cada vez que consumes líquidos. Y por favor, échale sal a tus comidas. Un dato aquí muy importante que no iba a decir, de hecho lo había grabado antes y no había dicho este dato, es que tienes que seguir usando la sal básica de comida, la sal yodada, porque el yodo también es importante, es una de las cosas buenas que ha hecho este sistema también, yo creo que es importante para no matarnos a todos de golpe, así que la sal con yodo está bien, porque la necesitamos para nuestra tiroides, pero consúmela solo allí. Y en lo que respecta al agua que consumes, a los alimentos que consumes y a los demás, pues deberías usar sal de Himalaya, sal negra, sal pura de mar, ¿vale? Todas estas que sí tienen todos los oligoelementos necesarios y todo el sodio, potasio y estas cosas, las pequeñas trazas de que te van a mantener, te van a ayudar a ese equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, evita usar la sal yodada para el agua, si la vas a usar en el agua, síguela usando para cocinar y el resto usa una sal más natural. Pero creo que lo básico ya está dicho, seguiremos ampliando la información, escucho tus dudas, escucho tus comentarios y seguimos avanzando, seguimos estando sanos, seguimos estando fuertes y seguimos queriendo vivir más, pero mejor. Y por favor recordad que no compitéis con nadie más que con vuestro yo de ayer. El mejor momento es hoy.